Todo sobre la experiencia de primera clase a bordo del Royal Mail Ship Titanic fue extravagante y elegante, pero quizás nada fue más extravagante y elegante que la cena en el salón comedor de primera clase que culminó en este melocotón y gelatina de Chartreuse, algo que voy a hacer hoy. Comenzamos nuestro mes de videos del Titanic con una sopa de tercera clase, luego varios platos principales, un cóctel y un limpiador de paladar, así que ahora toca el postre. Aunque el menú de la cena de primera clase del 14 de abril de 1912 ofrecía varios postres, ninguno parece más interesante y extraño que los melocotones en gelatina de Chartreuse. ¿Pero qué son los melocotones en gelatina de Chartreuse? Bueno, la mayoría de las interpretaciones modernas asumen que son melocotones dentro de una gelatina con sabor a chartreuse. Y esto es Chartreuse. Es un licor que era muy popular en ese tiempo, data de mucho tiempo atrás. En realidad tiene una maravillosa historia. Tendré que hacer un episodio completo sobre ello en algún momento, pero tiene un sabor muy herbal. En realidad me recuerda un poco a la medicina. Medicina dulce, pero cuando vuelves a los libros de cocina reales de esta era, ves que la gelatina de Chartreuse a veces se refería al licor, pero más a menudo simplemente se refería al color. Colorealo con unas gotas de verde savia para darle un tono pálido como el chartreuse verde y dale sabor con chartreuse, noyeux, brandy u otro sabor. Así que sí, todavía estaban usando el ingrediente, pero no siempre, y la gran autora de libros de cocina victoriana, Isabella Beeton, incluye varias recetas de chartreuse con plátanos y chartreuse con naranjas, y tiene una imagen de chartreuse con melocotones, aunque no una receta, y no está en color, lo cual es un poco molesto, pero ninguna de esas recetas incluye chartreuse. Así que esta versión va a tomar un poco de Agnes Marshall, un poco de Isabella Beeton y un poco de Escoffier, quien dijo que cuando se usan melocotones en gelatina deben ser sumergidos en agua hirviendo para así remover la piel. Después se cocinan en almíbar y se enfrían en él. Lo que necesitarás para esta receta son 16 hojas de gelatina o 4 sobres de gelatina en polvo. En la época del Titanic se usaban gelatinas de origen animal y vegetal, así que cualquiera sirve. Por lo general estaban hechas de pezuñas de res o de cola de pescado, que se hace con las vejigas natatorias de los peces. Ambos funcionarán, pero no te enfoques en lo que son. 3 tazas o 750 mililitros de agua, media taza o 50 gramos de azúcar, 1 taza o 250 mililitros de chartreuse, 2 a 4 duraznos y 1 taza de jarabe simple, o si no tienes duraznos maduros, entonces puedes usar duraznos enlatados en jarabe. Y cuando se trataba del Titanic me preguntaba qué tenían porque el Titanic estaba navegando en abril y los duraznos realmente no están en temporada en abril, pero tenían muchos alimentos enlatados en el barco y no vi duraznos en el manifiesto, aunque no tengo un manifiesto completo. Pero luego me encontré con una cita de la pasajera de primera clase, la señora Douglas, quien recordó que la comida era excelente: caviar, langosta, codorniz de Egipto, huevos de chorlito, uvas de invernadero y duraznos frescos. Así que no solo tenían duraznos frescos, sino que también tenían uvas, y en 1912 comer una uva era mucho más complicado de lo que es ahora. Primero que nada, tenían semillas, y segundo, las ponían sobre la mesa frente a ti. No puedes simplemente tomarlas. No, tendrías un par de tijeras para uvas especialmente diseñadas para cortar un pequeño racimo de un racimo más grande que luego podrías poner en tu plato y luego comer con tus dedos, pero aún habría reglas. Al comer uvas, la mano semicerrada debe colocarse en los labios y las semillas y pieles deben caer hábilmente en los dedos y colocarse rápidamente al lado del plato. La parte posterior de la mano oculta la maniobra a la vista. Eso realmente suena como una fruta muy estresante para comer. Por suerte, esta receta lleva duraznos en lugar de uvas y es bastante sencilla de preparar. Mezcla 3 tazas de agua con azúcar en una cacerola grande y lleva a fuego lento. Mientras se calienta, remoja las hojas de gelatina o florece los paquetes en agua fría. Luego retira el agua hirviendo del fuego y exprime cualquier exceso de agua de la gelatina y añádela al agua caliente. Luego mezcla hasta que se disuelva. También asegúrate de que nunca hiervas el agua con la gelatina en ella porque hervirla hará que pierda sus propiedades gelatinosas. Luego mezcla en la chartreuse y viértelo en un molde bien engrasado. Si tienes un molde victoriano de época como este, úsalo. De lo contrario, puedes utilizar un molde de silicona o de Bundt de metal. De cualquier manera, vas a ponerlo en el refrigerador durante aproximadamente 1 a 3 horas. Va a depender del tamaño y el ancho de tu molde.
Querrías que comience a cuajar donde esté un poco espeso, pero no demasiado, porque quieres poder meter la fruta. Si usas duraznos enlatados, no necesitas hacer nada. Si usas duraznos frescos, haz una pequeña X en la parte inferior, colócalos en agua hirviendo por 30-45 segundos, luego sácalos y ponlos inmediatamente en agua helada por 10-15 segundos. Ahora, las pieles deberían desprenderse muy fácilmente, pero si no están realmente maduras, va a ser un poco más difícil. Puedes intentar hacerlo de nuevo, pero incluso así es posible que tengas que pelarlos a mano, pero francamente, si no tienes duraznos maduros, como yo no pude encontrar duraznos maduros, entonces quizás los duraznos enlatados sean la mejor opción, pero si están maduros, calienta un poco de jarabe simple en la estufa, corta los duraznos y cubre las rodajas con el jarabe simple, luego apaga la estufa y déjalos enfriar. Sin importar el durazno que uses, cuando la gelatina esté espesa, coloca los duraznos en la gelatina a tu gusto y refrigera por mínimo 8 horas. Aunque si tienes un molde grueso como este bastante profundo, realmente va a tomar cerca de un día completo para cuajar. Pero eso es suficiente tiempo para darle me gusta y suscribirte. Sígueme en Twitter en Tasting History One e imagínate como un pasajero de primera clase a bordo del Royal Mail Ship Titanic. Ahora, la disparidad entre los pasajeros de primera, segunda y tercera clase es muy clara. Lo que es menos evidente es la disparidad dentro de la primera clase, que en realidad es mucho mayor que entre las otras clases. Verás, el costo de un boleto de primera clase podría variar enormemente, siendo el más barato alrededor de 30 libras o $3,500 hoy, y el más caro alrededor de 870 libras o cerca de $100,000 hoy. Cuando hablamos de primera clase, algunos son como pasajeros de primera clase en un avión, pero otros son más como dueños de jets privados. Incluso en la parte inferior de la primera clase, tu cabina es bastante agradable. La habitación tenía una cama, un sofá de crin, un tocador, un armario y un lavabo con tapa de mármol y cuenco. Ahora, mientras todo el barco estaba calefaccionado centralmente, las cabinas de primera clase incluían otros calentadores eléctricos personales y tenías un pequeño botón de llamada con el que podías llamar a un camarero realmente para cualquier cosa, pero podías pedirles que trajeran un calentador eléctrico personal para tu cama. Durante mi trabajo en un crucero no nos permitían tener ni placas calientes. Los tiempos han cambiado, pero en este bajo grado de primera clase todavía te faltaba algo que consideraríamos bastante estándar hoy en día, y eso era tu propio baño o inodoro. Para eso necesitabas actualizar a una suite. A este nivel de riqueza se asumía que viajabas con ayuda, teniendo una habitación contigua para tus sirvientes. También solían ser un poco más grandes y tenían camas más grandes que las otras cabinas. Pero si querías espacio real, entonces tenías que derrochar en una de las 4 suites de salón. 2 habitaciones grandes, cada una con un vestidor, un baño y lavabo privados, y una sala de estar espaciosa donde podrías organizar pequeñas fiestas. Estas habitaciones tenían sofás y sillas lujosos, una mesa de montar y una chimenea falsa. 2 de ellas tenían una terraza privada de 50 pies de largo, por si no querías toparte con otras personas. En el viaje inaugural, una suite la ocupaba J. Bruce Ismay, presidente de White Star, y la otra Charlotte Cardessa, su hijo Thomas y 2 sirvientes. La señora Cardessa, también llamada Cardosa, no empacó ligero, sino como mi madre cuando se va de viaje por un fin de semana largo. Ella tenía 14 baúles de vapor, 3 maletas, 3 grandes cajas de equipaje y un botiquín. La mayoría de los pasajeros de primera clase contaban con personal para desempacar, permitiéndoles disfrutar de las comodidades del Titanic. Dirígete a la cubierta del barco para un paseo al aire libre con vistas al costado y la proa. Si caminas por el lado de estribor de la cubierta, encontrarás el gimnasio con equipos de última generación como el caballo eléctrico, el camello eléctrico, una máquina de remar y bicicletas mecánicas. Para algo más aeróbico, podrías gastar 2 chelines para jugar squash en la cancha cubierta o nadar en el baño de natación de agua salada, abierto a las mujeres antes del almuerzo y a los hombres después. Esta comodidad era parte del complejo de baños turcos, el precursor del spa de hoy. Por 4 chelines podrías disfrutar de un conjunto de habitaciones que evocan un hammam turco. Evocó, en palabras de la línea White Star, algo de la grandeza del misterioso Oriente. Es inimaginable ver eso en un folleto publicitario actualmente. Podrías afeitarte en la barbería o fumar en la sala de fumadores de primera clase, siempre que seas hombre.
Las damas preferían relajarse en la sala de lectura y escritura decorada al estilo georgiano con sofás tapizados en seda, o en el salón de primera clase con techos altos modelados después del Palacio de Versalles, y se utilizaba principalmente para jugar a las cartas, leer y disfrutar un poco de café y té. Pero por agradables que fueran estas actividades, eran meras distracciones entre lo que ocupaba la mayor parte de tu tiempo, y eso era comer comidas. Si eras de los que se levantan temprano, probablemente empezarías a comer en tu habitación, donde el mayordomo te traería fruta fresca, scones calientes y mermelada, y café y té, y luego te vestirías para el segundo desayuno. Al igual que los hobbits, a las 8 de la mañana, un trompetista llamaría a desayunar a los pasajeros de primera clase. El desayuno incluía tortillas, manzanas al horno, bistec y chuletas de cordero al gusto, guiso de verduras, pescados ahumados y avena Quaker, entre otros carbohidratos. Probablemente disfrutado por Walter Donald Douglas, pasajero de primera clase y director de Quaker Oats. Aunque había varios lugares para que la primera clase desayunara, esta versión se habría servido en el salón comedor de primera clase, con capacidad para 554 pasajeros. Sus paredes paneladas en blanco se extendían por todo el ancho del barco y sus ojos de buey estaban elegantemente ocultos por ventanas de vidrio emplomado. El domingo 14 de abril, el desayuno fue retirado para el servicio anglicano de las 10:30, oficiado por el capitán Smith. Luego, todo fue repuesto para el almuerzo de la 1 de la tarde. Después del almuerzo, podrías hacer ejercicio en el gimnasio o en la cubierta de paseo, pero si tuviera que elegir, iría al moderno Café Parisien en la cubierta B, donde se reunían muchos de los pasajeros más jóvenes. Aunque probablemente ya no me consideren un pasajero joven, lo cual es algo deprimente. Otras opciones eran el patio de palmeras o el café de la veranda. Habitaciones a juego a ambos lados del barco. Incluían palmeras en macetas y paredes cubiertas de hiedra para reflejar el comedor del Hotel Savoy de Londres. Ahora, todos estos diferentes lugares para comer realmente ilustran una de las principales diferencias entre la primera y segunda, y especialmente la tercera clase, porque la segunda y tercera clase tenían su salón de comedor y ese era el único lugar donde tenían para comer. La primera clase tenía muchas opciones para todas sus comidas, especialmente para la cena, y antes de esta gran comida del día, volverías a tu camarote para vestirte de punta en blanco, como dicen. Los hombres llevaban corbata blanca y el pasajero de primera clase, Elmer Taylor, recordó que la cena daba a las pasajeras la oportunidad de sacar sus últimos vestidos parisinos, sus joyas más brillantes. Fue una asamblea brillante. Prevalecían la satisfacción y la felicidad. Una vez vestido, podías tomar los ascensores de primera clase o descender por la gran escalera hasta la cubierta D y dirigirte a la sala de recepción para la cena. Este era un momento para escuchar a Wagner y Offenbach, interpretados por la orquesta de 5 piezas dirigida por Wallace Hartley, y podías pedir un cóctel para calentar tu estómago para el asalto de 10 u 11 platos que estás a punto de disfrutar. La mayor parte de esta comida fue servida por camareros que llevaban bandejas de plata, ofreciendo a los comensales algo de cada plato junto con un vino acompañante. Comenzarían con ostras y aperitivos, luego una elección de consomé, olga o crema de sopa de cebada, antes de pasar al salmón escalfado con salsa mousseline, luego filete mignon y pollo a la lyonesa, luego cordero, pato asado y solomillo de res con papas chatou. Un plato de ponche romano para limpiar el paladar antes de disfrutar de pichón asado, espárragos y paté de foie gras. Y luego un postre de helado francés, pudding Waldorf, eclairs, o por supuesto algunos duraznos en gelatina de Chartreuse. Luego habría un plato de nueces, queso y café antes de que los hombres se dirigieran a disfrutar de un cigarro y brandy en la sala de fumadores. Aunque algunas damas se retiraban a la sala de lectura, la mayoría se quedaban en la mesa del salón para charlar. Aunque según algunas fuentes muchos de los más elitistas del Titanic disfrutaron de esa última comida en el restaurante a la carta, a veces apodado el restaurante Ritz, y lo discutí en detalle en el último episodio, pero este es el lugar donde la señora Walter Douglas comió sus melocotones y uvas frescas esa última noche en el barco. Cenamos la última noche en el restaurante Ritz. Fue la última palabra en lujo. Las mesas estaban alegres con rosas rosadas y margaritas blancas, las mujeres en sus hermosos vestidos brillantes de satén y seda, los hombres inmaculados y bien arreglados, la orquesta de cuerdas tocando música de Puccini y Tchaikovsky. Este también puede haber sido el lugar donde la Lady Duff Gordon y el Sir Cosmo Duff Gordon comieron también. Lady Duff Gordon era una fashionista adinerada de la época y ella da una de las cuentas de primera mano más completas de los eventos a bordo del Titanic y es perfecto para compartir en este episodio porque es simplemente tan de primera clase y no necesariamente lo digo como un cumplido.
Ella comienza la narrativa de esa noche, asegurando a los lectores que nunca he sido una mujer psíquica y en toda mi vida nunca he asistido a una sesión espiritista ni me he metido en lo oculto. Pero algo me advirtió, algún instinto profundo de que algo no estaba bien. Pero a pesar de sus dudas, se viste y baja a cenar. Recuerdo muy bien esa última comida en el Titanic. Teníamos un gran jarrón de hermosos narcisos en la mesa que estaban tan frescos como si acabaran de ser cortados. Todos estaban muy alegres y en las mesas vecinas la gente estaba haciendo apuestas sobre el tiempo probable de este recorrido rompe récords. Habla de los multimillonarios, los Wideners y Tayers riendo mientras cenaban con el capitán Smith, y en otra mesa estaba el hombre más rico a bordo, John Jacob Astor IV y su novia, y ellos eran el tema de bastante chisme. Astor, de 46 años y recién divorciado, se casó con Madeleine, su nueva esposa de 18 años. El escándalo. Pero el fervor debió haber disminuido porque estaban cenando con el ex congresista y dueño de la tienda departamental Macy's, Isadore Straus, y su esposa. Lady Duff Gordon dice que estos dos se adoraban abiertamente el uno al otro. Nos contaron riendo que en sus largos años de vida matrimonial nunca habían estado separados, ni un día ni una noche. Después se encontraron sus cuerpos abrazados el uno al otro. Después de cenar, Lady Duff Gordon volvió a su camarote en la cubierta A y conversó con su secretaria, la señorita Francatelli, mientras se abrigaban con el calefactor eléctrico. Luego se desvistió y se fue a la cama, pero no había estado durmiendo mucho tiempo cuando fue despertada por un ruido sordo y bajo, y luego escuchó voces en el pasillo, una de las cuales decía que habían chocado con un iceberg. Así que se levantó y salió al pasillo donde un oficial le dijo que no era nada y que debería volver a la cama. Fue también por esta época cuando Margaret Brown, luego conocida como la insumergible Molly Brown, salió de su camarote. Al salir de mi camarote, vi a varios hombres en pijama en el pasillo. Mientras estaban de pie, se estaban frotando entre ellos. Uno de ellos comentó, ¿estás preparado para nadar con esas cosas?, refiriéndose a los pijamas. Las mujeres estaban de pie en los corredores con sus kimonos. Todos parecían estar escuchando tranquilamente, pensando que nada serio había ocurrido. Por cierto, en el musical de Broadway Titanic hay esta maravillosa canción llamada Vestido en tus pijamas en el gran salón, y realmente habla de toda esta escena de todos simplemente parados en sus pijamas sin pensar que algo estaba mal, pero en realidad Lady Duff Gordon recordó su sensación de inquietud y decidió despertar a su esposo Cosmo y decirle que investigara más, pero 10 minutos después él regresó y le dijo a su esposa que sería mejor que se pusiera su ropa más abrigada. Al mismo tiempo, Miss Francatelli, su secretaria que se alojaba más abajo en las cubiertas, subió y dijo que había agua en su habitación y que sería mejor que se pusieran sus cinturones de vida. Un camarero vino a ayudarlos, los seguimos fuera de la cabina. Antes de que la puerta se cerrara, le eché un último vistazo. Nunca olvidaré ese vistazo a la hermosa pequeña habitación con su hermoso edredón de encaje y cojín rosa. Todo parecía tan hogareño y bonito que no parecía posible que pudiera haber algún peligro. En ese momento, un jarrón de flores en el lavabo se deslizó repentinamente y cayó con estruendo al suelo. Cuando subieron a cubierta, los botes salvavidas ya estaban siendo cargados, y ella comenta de manera bastante sarcástica sobre la disposición de las mujeres estadounidenses para entrar en los botes salvavidas sin sus maridos, diciendo que han llevado el culto a la caballerosidad a tal punto en los estados que les resulta natural a sus hombres sacrificarse y a las mujeres dejarlos hacerlo. Ella efectivamente se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo. Pero había un bote salvavidas más pequeño, el bote salvavidas 1, que solo era capaz de albergar a unas 40 personas y no había nadie más cerca. Así que ella, su esposo y la señorita Francatelli subieron todos. Se bajó con solo 12 personas, 5 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Realmente era lo más cercano que podías obtener a una experiencia de primera clase en un bote salvavidas, y Lady Duff Gordon se negó a mirar el bote. Mientras se hundía hasta que su esposo dijo, «¡Mi Dios!». Ella se está yendo ahora. Finalmente levantó la vista y dice que podía escuchar el clamor de todo lo que no había sido atornillado a las cubiertas deslizándose hacia el agua. Creo que solo en ese momento muchos de esas pobres almas a bordo se dieron cuenta de su destino. Durante unos segundos, el Titanic permaneció inmóvil mientras los gritos agonizantes desde sus cubiertas aumentaban en intensidad, y luego, con una precipitación hacia abajo, se sumergió en su tumba, y el aire se llenó de esos horribles alaridos. Después, silencio. Lo que pasó a continuación es tema de debate.
Lo que definitivamente no sucedió fue que no regresaron para intentar rescatar a nadie, pero se extendió el rumor de que Sir Cosmo Duff Gordon había pagado a los miembros de la tripulación en el bote salvavidas para que no regresaran y rescataran a nadie, y los periódicos lo apodaron el bote del dinero. Esto probablemente no sucedió en realidad. Lo que probablemente sucedió es que estaban justificadamente preocupados por el riesgo de que el bote se inundara, y el rumor provino de un intercambio posterior entre Sir Cosmo y uno de los miembros de la tripulación. Después de que el barco se hundió, Lady Duff Gordon hizo una broma débil a Miss Francatelli. Solo imagina que tu hermoso camisón se ha ido. El humor macabro de uno de los tripulantes no fue apreciado por los demás en el bote, quien dijo que no deberían preocuparse por perder sus pertenencias, ya que pueden comprar nuevas al llegar a tierra. ¿Y qué pasa con nosotros, los pobres?, respondió Sir Cosmo. Sí, es mala suerte, pero no te preocupes, conseguirás otro barco. Les daré 5 a cada uno para que consigan un nuevo equipo. Y eso es a lo que me refería con que su narrativa es simplemente de primera clase. Hiciera su riqueza o posición en la sociedad o simplemente su posición en el barco estando más cerca de los botes salvavidas, la primera clase salió mucho mejor que cualquier otra persona en el barco. Aproximadamente el 60% de ellos sobrevivió, y algunos de esos supervivientes llevaron sus menús en los bolsillos de sus abrigos para que hoy podamos echar un vistazo a esos últimos momentos felices a bordo del Titanic, donde disfrutaron de alimentos como melocotones en gelatina de Chartreuse. Una vez que la gelatina esté cuajada, sumerge el molde en agua caliente por unos segundos, pon un plato engrasado encima y voltéalo. Si no sale fácilmente, colócalo nuevamente en agua caliente y vuelve a intentarlo. Puedes adornarlo con crema batida, merengue italiano o dejarlo tal cual. Y aquí tenemos duraznos en gelatina de Chartreuse de la última comida a bordo del Titanic. Tengo algo de durazno, tengo algo de merengue y tengo algo de gelatina que está tan temblorosa. Aquí vamos. Una textura. No me gusta la gelatina como la gelatina, así que eso es lo primero. No me gusta la textura, pero ya lo sabía desde el principio. Lo interesante es que al principio pensé, este sabor, no quiero que mi postre tenga el sabor de las 150 hierbas que se usan en la Chartreuse, pero luego hay suficiente azúcar allí y el durazno es como que recubre ese extraño sabor medicinal, pero obtienes el sabor medicinal al principio, pero luego se va por un poco más de una dulzura sutil. ¿Me gusta? No, no me gusta, pero no lo odio tanto como pensé que lo haría, así que eso es bueno. Honestamente, este plato es una pieza central, ya sabes, pero eso es realmente todo lo que es en mi opinión porque no me gusta la gelatina, así que ya sabes, no dejes que eso influya si quieres hacerlo. Es divertido, especialmente con un molde genial. Al finalizar el mes del Titanic, quiero agradecer a todos. Estos videos han tenido mucho éxito y estaba preocupado de que un mes entero de Titanic fuera demasiado para la gente, pero no lo fue. A la gente realmente le encantó y muchos suscriptores nuevos. Espero que sigan conmigo para futuros episodios no sobre Titanic porque hacemos otras cosas interesantes aquí en el canal. Finalmente terminé mi Lego del Titanic, aunque me falta una bandera que probablemente el gato se comió. De todos modos, asegúrate de seguirme en Twitter e Instagram. Pondré todos los enlaces a mis redes sociales y Patreon en la descripción y nos veremos la próxima vez en Tasting History.